Saludos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Michael Javier Terrero Félix, junto al compañero Florentino de Jesús, y vamos a estar exponiendo el sistema de nómina correspondiente al grupo número 5. Entonces dejo a mi compañero para que inicie con la presentación. Saludos nacional, Florentino de Jesús, y le compartiré un poco lo que es la introducción y algunos tips de nuestro tema. Introducción. La eficiencia y la organización son aspectos claves para el éxito empresarial. En la actualidad, en ese sentido, contar con un sistema de base de datos eficiente se ha vuelto una necesidad imparante para todas aquellas empresas que buscan optimizar sus operaciones y tomar decisiones estratégicas. Este trabajo tiene como objetivo presentar y analizar el sistema de base de datos implementando en nuestra empresa con el fin de mostrar su importancia y los beneficios que se ha aportado a nuestra organización. A lo largo del documento abordaremos distintos aspectos relacionados con esta herramienta, desde su diseño y funcionamiento hasta los retos y oportunidades que se ha generado. Además, nos enfocaremos en destacar los beneficios que hemos obtenido gracias a la implementación de este sistema, tales como la reducción de errores, la mejora y la precisión de la información, la agilidad y la búsqueda de datos y la optimización de los procesos de toma de decisiones. También analizaremos los desafíos que hemos enfrentado en su implementación y las estrategias que hemos utilizado para superarlo. En este trabajo pretendemos brincar una visión integral de nuestro sistema de base de datos, permitiendo a los lectores comprender su importancia en el marco de la gestión empresarial y su importancia en la toma de decisiones estratégicas. Asimismo, esperamos que este documento sirva de inspiración y guía para otras organizaciones que estén considerando la implementación de un sistema de base de datos o que deseen mejorar el que ya tienen en funcionamiento. Ahora les voy a hablar sobre la descripción de la empresa. La descripción de la empresa y su naturaleza. Chade o Today es una empresa comercializadora de productos y servicios de amplia variedad. Ofrecemos artículos de tecnología, mobiliario de oficina, electrodomésticos, papelería, librería, accesoría para el hogar, prendas de vestir, entre otras áreas, así como el servicio de instalación y mantenimiento de equipos tecnológicos, electrodomésticos para el hogar y servicio de fotocopiado, encuadernación, entre otros. Contamos con un equipo de colaboradores jóvenes que han asumido un compromiso que nos impulsa a ser una empresa a la vanguardia del nuevo tiempo, con un firme liderazgo. Chade se ha mantenido por casi 3 décadas encaminada y comprometida con ofrecer lo mejor en el mercado. Somos una empresa orientada al cliente. Nuestro equipo humano, el conocimiento, la innovación y la excelencia son la base de nuestro servicio. Misión, visión y valores y objetivos de la empresa. Misión, satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo una gran variedad de productos y servicios de alta calidad. Visión, ser la empresa comercializadora más reconocida en la región sur, logrando ser tradición para las vigentes y futuras generaciones. Valores, respeto. Valoramos a nuestros clientes, colaboradores, proveedores, escuchando y atendiendo las diferencias y aceptando aquellas que nos hacen crecer. Responsabilidad. Asumimos el compromiso de ser partícipes del buen desarrollo y crecimiento de nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros colaboradores y nuestro entorno. Aptitud de servicio. Entendemos que nuestros clientes internos y externos son el activo más importante de nuestra compañía y satisfacer sus necesidades es nuestro objetivo principal. Integridad. Somos fieles a nuestros valores y cumplimiento
normas, procurando el de nuestras políticas internas y las leyes vigentes. Ahora le voy a mostrar el organigrama de la empresa. Aquí tenemos una forma más detallada de cómo está estructurado el organigrama. Tenemos como, encabezado por el gerente general, que le tiene también el asistente legal, impuestos, y entre otras tablas. Tenemos algunas secundarias, como lo que es el gerente de producto, gerente de finanzas y gerente de personal. Ya las demás serían terciarias que van debajo de esas. Descripción de información, o sea, descripción del sistema de información. El sistema de información hace referencia a una base de datos para la gestión de empleados, turnos, puestos, departamentos, nóminas y transacciones en una empresa, llamada Chadai Alta Tecnología. A continuación se presenta una descripción de las tablas, relaciones y otros elementos del sistema. Tablas principales, la tabla de empleados, que almacena información detallada sobre los empleados, como su código, nombre, dirección, salario, entre otros. Incluye claves foráneas que se relacionan con la tabla de turnos, puestos y departamentos. También tenemos la tabla turno, que contiene información sobre los turnos de trabajo, incluyendo nombre, horas de inicio y fin, días laborables, duración de turno y una descripción. También tenemos la tabla puestos, guarda datos relacionados con los puestos de trabajo, como el nombre del puesto, descripción y el nivel jerárquico. Tabla de departamento, que almacena detalles sobre los departamentos como nombre, descripción, fecha de creación, responsable, ubicación, presupuesto y número de empleados. Tabla nómina, que registra información de la nómina, incluyendo salario bruto, deducciones, salario neto, método de pago, número de cheque o estado de pago y periodo de pago. Eh, También tenemos la tabla tipo nómina, que contiene tipos de nómina, ya sea quincenal o mensual. La tabla periodo nómina, que almacena periodos de nómina con fecha de inicio y fin. Y la tabla transacciones, que registra transacciones relacionadas con la nómina, incluyendo descripción y monto. Restricciones y verificaciones, tenemos como se han definido claves foráneas para mantener la integridad referencial entre las tablas. Se han creado índices para mejorar el rendimiento en búsqueda específica. Se han establecido restricciones de verificación para garantizar que ciertos campos cumplan con condiciones específicas. Se ha creado una vista llamada detalles empleados que combina información de empleados, turnos, puestos y departamentos para obtener detalles completos de la empresa, de los empleados. Acciones y operaciones adicionales. Se ha implementado un trigger y un after, nómina, auditoría, actualización de balance. Puede agregar lógica adicional aquí y manejo de historial cuando se inserta información de la tabla nómina. Un storage procedure, se han creado procedimientos almacenados, registro de auditoría, actualizar el salario, archivar datos empleados para manejar auditoría, actualizar salarios y manejar historial respectivamente. Este sistema de información proporciona una estructura sólida de gestionar recursos humanos, nómina de transacciones en la empresa. Chadei Alta Tecnología. Narrativa de los procesos mostrados en el diagrama que estaba ahora mismo en pantalla. Dice, el sistema de nómina en la empresa Chadai Alta Tecnología gestiona la información de recursos humanos y nómina de organizaciones. A continuación se describe la narrativa de los procesos basados en las operaciones realizadas en el diagrama de flujo de datos. Primero tenemos registro de empleados. Se inicia con la creación de la tabla de empleados que almacena información detallada sobre los empleados, como su identificación, datos personales, dirección, salario y asignación a turnos, puestos y departamentos.
Se establecen claves foráneas para mantener la integridad referencial con las tablas relacionadas. Se crean índices para mejorar el rendimiento en búsquedas específicas y restricciones en vez de verificación para garantizar la validez de los datos. Segundo, tenemos gestión de nómina. Se establece la estructura de la tabla nómina para gestionar la información relacionada con la nómina de los empleados, incluyendo detalles sobre salarios, deducciones y estado de pago. Se crean tablas adicionales como tipo nómina y periodos nómina para almacenar información sobre tipo de nómina y periodos respectivamente. Se establecen claves foráneas para manejar la integridad referencial entre las tablas. Se implementan índices para optimizar las consultas relacionadas con la nómina. Tercero, tenemos registro de transacciones. Se define la tabla de transacciones para registrar operaciones financieras relacionadas con la nómina, como bonificaciones o deducciones. Se establecen claves foráneas para vincular las transacciones en la información de las nóminas correspondientes. Como cuarto, tenemos eh, consulta de datos. Se realiza consultas SQL para obtener información específica de la base de datos, como empleado nacido después de cierta fecha, turno de trabajo y detalles del departamento. Esa consulta proporciona la capacidad de obtener datos específicos de manera eficiente. Como número 5 tenemos vista de datos. Se crean vistas para simplificar el acceso a información compleja, como los datos de empleados y nóminas. Estas vistas facilitan la obtención de información específica sin la necesidad de consultas complejas. Como sexto tenemos la gestión de auditoría, balances e historiales. Se implementan procedimientos almacenados para gestionar la auditoría. También actualizar salarios y manejar el historial de impuestos. Se utiliza Trigger para ejecutar acciones automáticas después de insertar datos en la tabla de nómina, como registrar auditoría, actualizar balances y archivar históricos de nómina. En conjunto, esos procedimientos aseguran la integridad, eficiencia y trazabilidad de la información relacionada con los recursos humanos y la nómina en la organización. Bien, vamos a pasar ahora con lo que sería el diagrama del modelo de datos del sistema de información. Y podemos ver la existencia de 8 tablas en este sistema. Acercamos para ver, aquí tenemos la tabla transacciones que está unida con una clave foránea a la tabla nómina y tiene algunos campos adicionales como la descripción y el monto. En la tabla nómina también vemos que se une a través de clave foránea, los foreign key, con la tabla empleado, tipo de nómina y periodo de nómina. También tenemos algunos campos adicionales como la fecha de pago, salario bruto, deducciones, etcétera. Tenemos la tabla empleados que se une a través de clave foránea con la tabla turnos, puestos y departamentos. Y tiene otros campos como el nombre, apellido, la cédula, la fecha de nacimiento, género, etcétera. De igual forma, cada una de estas tablas se unen eh, y tienen otros campos. En este caso, la de turno tiene hora inicio, la hora fin, los días laborables, etcétera. La de puesto tiene el nombre del puesto, la descripción y el nivel jerárquico. Y la tabla de departamentos tiene nombre de departamento, descripción, la fecha de creación, el responsable, tipo de nómina. También vamos a encontrar los nombres de los tipos de nómina, si es quincenal o es mensual, y los periodos de nómina que contienen la fecha en la que inicia y la fecha en la que culmina. Entonces, vamos a pasar a lo que serían los scripts. Primero se nos está pidiendo un script para la creación de una base de datos. El script para la creación de las tablas, de los primary key, los foreign key, lo- los índices y las restricciones. Entonces, en este caso, vamos a crear una base de datos que se va a llamar como la empresa, Shadai Alta Tecnología, y vamos a crear las tablas empleados. Y es importante destacar que la clave primaria
en este caso va a tener un autoincremento, que nosotros mismos no vamos a insertar nada ahí, porque ella automáticamente le va a asignar según un orden ascendente este campo a cada una de las filas. Tenemos entonces la tabla turnos, la tabla puesto, departamentos, nómina, tipos de nómina, periodos de nómina, transacciones. Y aquí vamos a tener en cada una de las tablas también algunos índices, como por ejemplo la tabla de empleado y así sucesivamente. También vamos a destacar algunas restricciones en algunas tablas. Por ejemplo, que en la tabla empleado, en el campo teléfono, no, no exceda a 15 dígitos. ¿Por qué 15 dígitos? Porque hemos establecido algunos guiones para separar la numeración. En la tabla de departamentos, que el presupuesto sea mayor o igual a cero, no puede ser inferior, y el número de empleados también sea mayor o igual a cero. En la transacción, el monto también sea mayor o igual a cero. En este caso, vamos a ejecutar este script y vamos a ver si corre correctamente. Bien, efectivamente aquí nos dice en el historial que nosotros, cada uno de estos scripts ha corrido correctamente. Entonces, vamos a pasar aquí a lo que sería el script de la inserción de los datos. Como expliqué anteriormente, la clave primaria se va a poner automáticamente de forma ascendente, empezando con 1, 2, 3, etcétera. Entonces vamos a tener eh, la inserción de los datos, en el cual vamos a declarar que en cada una de estas columnas van a estar incluyéndose estos datos que están contenidos entre los paréntesis. Es importante destacar que aquí las comillas simples nos sirven para establecer que los datos que se encuentren entre ellas son los que van a ir a las distintas columnas según el orden y que se va a separar por medio de la coma, indicando que el siguiente dato se va a incluir en la columna siguiente. Entonces, asimismo, va a funcionar para cada una de las tablas. Así que vamos a ejecutar. Y el historial de búsqueda ha dado todo correcto. El historial de ejecución, perdón, las salidas. Aquí vamos a tener lo que serían las consultas de los datos en las distintas tablas. Y vamos a consultar datos que sean específicos para ver su función. En este caso, en la tabla empleado, en la columna fecha de nacimiento, vamos a consultar a todos los empleados que hayan nacido después del 1990. En la tabla turnos, vamos a ejecutar todos los turnos de la tarde, cuya hora de inicio sea igual o después de las 12 y que sea inferior a las 6 de la tarde, ya que después de esa hora se considera la noche. En la tabla puesto vamos a buscar los desarrolladores de software con el nombre del puesto. En la tabla departamento vamos a buscar todo lo que tengan cuyo presupuesto sea inferior a 120,000. La tabla nómina mensuales, la tabla tipo de nómina, vamos a buscar los tipos de nóminas mensuales. En el método de pago, en la tabla nómina, vamos a buscar todo lo que cobran por transferencia. En la tabla periodo de nómina, vamos a buscar lo que termina antes de esta fecha. Y en la tabla transacciones, vamos a buscar cuyos montos excedan a 1,000. Entonces, vamos a ejecutar. Y efectivamente, según la búsqueda que nosotros hemos destinado, han aparecido los datos. Por ejemplo, en la tabla empleado, nosotros establecimos que buscara todo lo que son nacidos después de 1990. Y efectivamente, Carlos Gómez es nacido en el año 1995. Y para comprobar la eficiencia de esto, entonces vamos a ir aquí en la inserción de los datos, en la tabla de empleados, y vamos a ver la inserción de tres datos. Uno que nació en 1990, o sea que no supera ese año,
otro nació en el 88 y Carlos fue el único que nació después del 1990. Entonces, esta parte aquí lo podemos corroborar cada uno de los datos que buscamos. En la tabla puesto buscamos a los desarrolladores de software y apareció según la búsqueda. Entonces vamos a pasar aquí a lo que serían las vistas de algunas tablas. Por ejemplo, la vista de detalles de empleados, en el cual pedimos que aparezcan en una tabla todos los campos que vemos aquí y que también tome algunos campos de otras tablas para que nos los muestre en una sola tabla. Vista de detalles de nómina y tenemos la vista de las transacciones detalladas. Entonces, vamos a ejecutar estas vistas y vamos a ver una de ellas, sería la última, de las transacciones detalladas, en cual pedimos el ID de la transacción, la descripción, el monto, la fecha de pago, etcétera. Entonces, para confirmar que todo está saliendo bien, podemos ver aquí la creación de la base de datos, las tablas, y aquí en este campo de los views también podemos observar, por ejemplo, detalle de empleado. Le damos, se abrió 2 veces. Aquí nosotros pedimos en el script anterior, en el detalle de empleado nos apareciera cada uno de estos campos y lo podemos corroborar en la siguiente tabla, donde también se piden algunos campos adicionales. Por ejemplo, en este caso en los turnos. Y aquí podemos observar. Entonces, pasamos a lo que serían los triggers. En este caso tenemos un trigger para manejar auditoría y actualizar balance y manejar historial. La función principal de este trigger es realizar acciones de auditoría y mantener un historial de las operaciones de inserción en la tabla de nómina. En términos específicos, cuando se realiza una inserción en la tabla nómina, el trigger ejecuta las siguientes acciones. Por ejemplo, la auditoría, que registra la acción de inserción en una tabla llamada auditoría, incluyendo detalles como la acción realizada, insert, verlo aquí, y la tabla afectada, y nómina, y la fecha actual con el now. También almacena una copia de la fila recién insertada en una tabla histórica llamada nómina histórica. Esta tabla contiene información histórica de la fila de la tabla nómina, manteniendo versiones anteriores. Los campos de la tabla histórica son similares a los de la tabla nómina y los valores se relacionan en la fila recién insertada en la nómina. Entonces, vamos a ejecutar y vamos a pasar también a lo que sería los procedimientos almacenados para ver todo junto. En los procedimientos almacenados tenemos un procedimiento para las auditorías, un procedimiento almacenado para la actualización de los balances, para el manejo de historial, etcétera. Entonces, también actualizamos. Vamos aquí, refrescamos el navegador y en los procedimientos almacenados vamos a ver cada uno de lo que nosotros pedimos: actualizar salario, archivar datos empleados y registrar las auditorías. Entonces, rápidamente vamos a pasar aquí a lo que sería la interfaz gráfica, prototipo, para nuestra base de datos. Vamos a correrle. Hemos pensado en un prototipo muy completo, empezando con lo que sería un inicio de sesión para el administrador, el cual le va a pedir un usuario y una contraseña. Vamos a probar la eficiencia del mismo. Pusimos un usuario y una contraseña incorrecta y vemos
que nos envía un mensaje informándonos del mismo. Entonces, para poder entrar, tenemos que ponerlo correctamente. Iniciamos sesión y aquí en el menú principal vamos a observar varios botones. En cada uno de ellos nos permite registrar, actualizar, ver y eliminar en cada uno de estos campos. Por ejemplo, en los empleados nos permite todo lo que mencioné. En el periodo de nómina también nos permite lo que mencioné, etcétera. También podemos ver las vistas, los reportes, las transacciones, tipo de nómina, etcétera. Entonces, para ver rápidamente, aquí tenemos la gestión de empleados, las siguientes opciones: ver empleados, editar empleados, eliminar empleados, y también nos permite introducir un nuevo empleado llenando cada uno de estos campos. Le damos al botón enviar y se envía, al botón cancelar y se cierra. Entonces, para ver los empleados que nosotros tenemos en nuestra base de datos, le damos este botón y se nos va a abrir una ventana con todos los empleados según los campos que nosotros pusimos en nuestra base de datos. Y también tenemos una opción o este botón para filtrar los empleados. Por ejemplo, yo voy a buscar todos los del sexo masculino y efectivamente me apareció el empleado 001 y el 003 que son masculinos. O cualquier otro campo que yo quiera buscar. Por ejemplo, si voy a buscar a los de apellido Rodríguez, automáticamente van a ir apareciendo según vaya insertando cada uno de los caracteres. Entonces, esta sería la presentación del prototipo y de la base de datos. Así que paso ya para el cierre de esta exposición. Muy buenas tardes. Mi nombre es María Cristina Santana. Eh, en conclusión general, en este trabajo hemos resaltado la importancia, la eficiencia y la organización que tienen las bases de datos para el éxito empresarial en la actualidad. Nuestro objetivo en este material es presentar y analizar sistemas implementados en las empresas, destacando su importancia y los beneficios que ha aportado a lo largo del documento. Se abordan diversos aspectos desde el diseño, funcionamiento del sistema, hasta los desafíos, oportunidades que ha generado su implementación. Los beneficios obtenidos, como la reducción de errores, la mejora en la precisión de la información, la agilidad en la búsqueda de datos y la optimización de los procesos de tomas de decisiones. Estos son resaltados. Además, se analizan los desafíos enfrentados durante la implementación y las estrategias utilizadas para ser superados. El trabajo busca proporcionar una visión integral del sistema de la base de datos, permitiendo a los lectores comprender su importancia en la gestión empresarial y su impacto en la toma de decisiones estratégicas. Esta se espera que el documento sirva como fuente de inspiración y guía para todo aquel que considere la implementación o mejora en el sistema de base de datos en sus operaciones. En última instancia, y en última instancia, enfatizar la revelación de estas herramientas como elemento clave para la optimización y el éxito continuo en el entorno empresarial actual. Eh, También tenemos algunas recomendaciones que para el uso de las bases de datos es importante tener algunas recomendaciones en cuenta, que la primera es
planificar cuidadosamente del diseño de las bases de datos para satisfacer las necesidades actuales y futuras. Normalización de datos para reducir la reducción y mejorar la integridad. Elección de la plataforma de base de datos adecuada según los requisitos y el volumen de datos. Consideración de opciones como base. Ya, disculpa. Consideración de opciones como base de datos relacionales o no relacionadas según las necesidades específicas. Implementación de medidas, salida de seguridad como cifrado de datos, control de acceso y auditoría. Actualización regular de contraseñas y monitoreo de posibles vulnerabilidades. Establecimiento de políticas de respaldo regular para garantizar la recuperación de datos y en el caso de falla del sistema o pérdida de datos. Prueba periódica de los procedimientos recuperación para asegurarse de la eficacia, perdón. Optimización de consultas y índices para mejorar el rendimiento para mejorar el rendimiento de las operaciones de búsqueda y manipulación de datos. Monitoreo constante del rendimiento del sistema y ajuste según sea necesario. Programación regular de las tareas, mantenimientos como la actualización de software, la limpieza de datos obsoletos y optimización de tablas. Creación y mantenimiento de documentos detalladas sobre la estructura de la base de datos, esquema y relaciones. Proporciona descripciones claras a los procedimientos y reglas de negocios. Continuando con la implementación en la base de datos, planificación para la especialidad futura, considerando el contenido previo de los datos y transacciones. Evaluación regular en la capacidad del sistema para adaptarse a cambio en la carga de trabajo. Asegurarse de que las bases de datos cumplan con las regulaciones y normas pertinentes como vertiente GDPR y IPAP, etc. Implementación práctica que asegura la privacidad y la integridad de los datos, proporcionar forma continua a personas que trabajan con la base de datos. Y por último, fomentar la conciencia sobre la importancia de la seguridad y mejorar las prácticas en la gestión de la base de datos. Abajo tienen una foto del compañero que fue a la empresa. Esta es una evidencia de que uno de los compañeros decidimos que él tuvo que ir allá porque al vivir en provincia diferente, no pudimos ir los tres. Gracias por todo.